Hola, buen día. Mi nombre es Miriam Yesenia Hernández Campos. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. En este video les voy a explicar lo que es los mecanismos de lesión celular, que es de la materia de patología e integración básica clínica que imparte la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Sin más que agregar, pues comencemos con este video. Abordaré un poco diciendo que los mecanismos por los cuales las células se lesionan son muy diversos. De los que hoy hablaré serán los bioquímicos. Primero debemos entender que hay principios comunes por los cuales se produce una lesión celular en todas sus formas. Por ejemplo, la respuesta celular a los estímulos lesivos van a depender mucho de la naturaleza, la duración y también de la gravedad de la lesión. O sea que si se produce un proceso de isquemia por un periodo un tanto corto, hace que la célula tenga la capacidad de poder adaptarse y así poder formar un daño reversible, y cuando ya esto pase la célula podrá regresar a su estado fisiológico. Pero si la isquemia, por ejemplo, se prolongara, pues puede producir una lesión irreversible y esta a su vez producirá pues la muerte de la célula y su misma destrucción. Otro ejemplo de principio común es las consecuencias de la lesión celular, o sea, los defectos que causa la lesión celular dependen del tipo celular, obviamente, del estado también de la célula y su adaptabilidad que tenga. Depende de todo esto, se sabe si se produce un daño reversible o un daño irreversible. En el libro de Robbins presenta este esquema que les estoy enseñando aquí, donde muestran a los mecanismos químicos que van a estar de manera más frecuente afectados, que van a hacer el proceso de formación de ATP. Es decir, que los organelos que van a estar más afectados van a ser las mitocondrias, como podemos observar aquí de este lado. El daño mitocondrial disminuye el ATP y también llega a aumentar las concentraciones de especies reactivas de oxígeno. Y al disminuir el ATP es cuando se pueden llegar a presentar múltiples efectos anterogrados, y si se produce el aumento en las especies reactivas del oxígeno, se produce un daño de lípidos, proteínas e incluso del ADN. También otro de los mecanismos que va a estar más afectado de manera frecuente en la lesión celular pueden ser las bombas iónicas. En este caso, la bomba del calcio, si aumenta la entrada de calcio por el daño de la bomba iónica de calcio, también aumentará la permeabilidad mitocondrial, y los iones de calcio también llegan a inducir la activación de múltiples enzimas celulares, como podemos observar pues aquí en este esquema igual. También se pueden llegar a dar el daño de otro componente durante la lesión celular, que es el daño de la membrana plasmática, donde va a haber pérdida de componentes celulares, pero si se daña la membrana lisosómica se va a haber un pérdida pues del contenido de gránulos de los lisosomas, y estos, al estar fuera del lisosoma, van a empezar a producir digestiones enzimáticas de los componentes celulares, como podemos observar igual aquí en este esquema. También puede llegar a verse afectada la maquinaria de síntesis y empaquetamiento de las proteínas. Esto lo que va a producir es el mal plegamiento de las proteínas, dañando en las mismas y también daño en el DNA o ADN, y esto llevará a la activación de las proteínas proapoptósicas. El primer mecanismo bioquímico que menciona Robbins es la disminución del ATP. Esta es una de las causas principales de lesión celular por necrosis. Este esquema igual está en el libro de Robbins. Aquí podemos observar un vaso sanguíneo que está aquí, que está obstruido, y se produce un proceso isquémico al no llegar los nutrientes ni el oxígeno a la sangre a través de la célula organela mitocondria. Esta va a verse afectada y disminuye la concentración de ATP porque disminuye la fosforilación oxidativa, y por lo tanto también habrá disminución de bombas iónicas, lo que aumenta la salida de los iones de calcio, y a raíz de eso se produce una hinchazón del edema celular
y pérdida de vellosidades y aparición de vesículas, como podemos observarlo aquí. También si se disminuye, por ejemplo, el ATP, aumenta la glucólisis anaeróbica y aquí disminuyen las concentraciones de glucógeno hepático, aumenta el ácido láctico y esto disminuye el pH. Y por último también hay desprendimiento de ribosomas y disminución de síntesis de proteínas. El siguiente mecanismo es el que se produce en el daño mitocondrial. Las mitocondrias desempeñan un papel fundamental en todas las vías de lesión y muerte celular y porque las mitocondrias pues, son el principal organelo que libera energía. Los procesos que pueden ocasionar daño mitocondrial son el incremento de iones de calcio, el incremento de especies reactivas de oxígeno, la carencia de oxígeno y también la mutación de genes mitocondriales, que da lugar a las enfermedades genéticas hereditarias. Las consecuencias de este daño van a ser muy amplias y las tres principales son la primera, por ejemplo, la formación del denominado poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Este poro lo que hace es disminuir el potencial de acción de la membrana mitocondrial, lo cual produce un cese de la fosforilación oxidativa y disminuye las concentraciones de ATP. El siguiente es el aumento de la formación de especies reactivas de oxígeno, que también llegan a destruir los componentes generales de la célula, y por último estas consecuencias van a desencadenar en la apoptosis, como igual lo podemos observar aquí. Ahora les hablaré de otro mecanismo por el cual es la acumulación de radicales libres derivados del oxígeno, lo cual es el proceso denominado estrés oxidativo. Bueno, aquí la lesión celular inducida por radicales libres derivados del oxígeno, especialmente las de Hero, viene a ser uno de los principales mecanismos por el cual se pueden llegar a dar el deterioro celular en distintas alteraciones. Les hablaré un poco de los radicales libres. ¿Qué son? Bueno, primero son especies químicas que tienen en uno de sus órbitas, de sus orbitales externos, un electrón desapareado, y estos son altamente reactivos con componentes químicos tanto orgánicos e inorgánicos. Bueno, voy a hablar un poco también de la generación de los radicales libres. Y en el libro de Robbins encontré lo siguiente, que se pueden generar por reacciones de oxidación-reducción. Estas se van a llevar a cabo en todo proceso metabólico. Otra forma por la cual se puede llegar a producir los radicales libres es por la absorción de energía radiante, también por leucocitos durante la inflamación y por el metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas o fármacos, como por ejemplo el tetracloruro de carbono. ¿Cómo se pueden llegar a eliminar los radicales libres y cómo mantienen las concentraciones en equilibrio en el organismo? Por ejemplo, pueden llegar a ser por antioxidantes, los cuales pueden bloquear los efectos de estos radicales libres o pueden inactivarlo mediante la unión de ellos. También se pueden eliminar los radicales libres gracias a la unión de metales como hierro y cobre a proteínas de reserva y transporte. Al hacer esa unión se impide que se formen los radicales libres y también las enzimas como la catalasa, el superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Voy a hablar también ahora del proceso del mecanismo de lesión celular, y entre ellos están los defectos en la permeabilidad de las membranas. La pérdida temprana de esta permeabilidad va a ser causante del daño celular potente. Esto es un rasgo común de formas de lesión celular, excepto de la apoptosis de lesión celular. Los mecanismos por los cuales estas membranas se pueden llegar a dañar son los especies reactivas del oxígeno, la síntesis de fosfolípidos reducido, que esto se lleva a cabo más cuando existe daños en la membrana mitocondrial,
y las concentraciones de ATP disminuyen. También el incremento de la degradación de fosfolípidos, y esto se lleva a cabo en los procesos graves de lesión celular y las anomalías citoesqueléticas. Y bueno, hasta aquí les voy a dejar entonces la explicación de este tema. Espero le hayan entendido a todo lo que les acabo de explicar y nos vemos en el siguiente video. Gracias.